Rodríguez Varela, no, era una versión mexicana de los muñequitos. A ver, doctor, me gustaría saber desde el punto de vista jurídico, ¿no? Primero, su primera impresión de este caso, que es como misterioso, 24 horas después no dicen nada. Bueno, mi impresión con respecto a eso no tiene mucho que ver realmente con quién podría ser la persona, porque en este momento sería demasiado pedir, Claro. sería demasiado difícil establecer en términos específicos quién es la persona y cómo le aplicaría a esa persona específicamente la ley basado en cualquier compendio evidenciario que existiera. Pero mi impresión inicial es que está detenido por inmigración. Si hubiese sido detenido por un cargo criminal, lo hubiesen tenido que llevar frente a un magistrado en 24 horas, tendría una audiencia de fianza por lo menos en 3 días después de haber sido detenido, tendría una serie de garantías procesales inmediatas garantizadas por la Constitución. En un proceso criminal las cosas funcionan de una forma diferente. Tendrían que haberlo llevado frente a un magistrado, el gobierno tendría que probar que es un riesgo de que se podría escapar, que consideran que es un riesgo para la comunidad, un peligro para la comunidad, y solamente basado en esas pruebas es que un juez federal, un magistrado federal, en función de primera instancia, podría entonces detenerlo. Es mucho más fácil llevarlo a la Corte de Inmigración, llevarlo al centro de detención, donde entonces no tiene derecho inmediato a una audiencia de fianza, se demoran muchos más los procesos, tienen la habilidad de moverlo a cualquier parte del país que quieran y se dificulta mucho en términos de la privacidad que existe y la manera ejecutiva o la forma casi civil en la que funcionan las cortes de inmigración y los derechos que tienes en la Corte de Inmigración, ya que esas son decisiones administrativas hechas por un juez de inmigración donde no tienes derecho inmediato a comparecer. La fianza hubiera sido posible tal vez frente a un juez federal en un caso criminal, ya que por lo menos en este momento se presume que tiene una residencia en los Estados Unidos. Si lo llevas a inmigración primero, le quitan esa residencia, podrían también tener acceso a un proceso criminal después. A ver, vamos entonces a ver dos vertientes de este asunto. La primera, que fue realmente la que todos pensamos ayer, es que se trata de un represor, un colaborador del régimen castrista, ya retirado, que con mucha cara de palo viene y decide pasar su retiro aquí entre los que hasta ayer reprimió o persiguió o que formó parte del gobierno y ahora viene a Miami y no a Moscú ni a otro lugar a retirarse como le correspondería a un buen comunista, ¿verdad? Entonces, hay una lista y después vamos a tener otra entrevista porque hay quien tiene una lista de represores, de personas que están aquí que fueron del buró político del partido, del MININ, etcétera. Eso. Pero 24 horas después yo he pensado en la otra variante que mencioné de Juan Emilio Aboy. Usted tiene ahí que yo le pasé el artículo de cuando Sí. Juan Emilio Aboy fue detenido y he pensado que podría tratarse de alguien que ellos sospechan que es un espía, pero no lo han atrapado con las manos en la masa, porque no tienen las pruebas para demostrar que está espiando, pero entonces vienen y dicen, vamos a detenerlo por inmigración, Claro. porque, y este es un precedente, Juan Emilio Aboy fue un buzo que perteneció a la Red Avispa. Los otros miembros lo señalaron y dijeron, él es un espía, aquí vemos el artículo, y dice, un tribunal de Estados Unidos determinó que Aboy violó una ley de migración que establece que un extranjero que ha recibido entrenamiento en espionaje debe registrarse en la Fiscalía General después de llegar al país. ¿Cómo es esto? Claro, porque además de tenerte que registrar, ese caso fue un caso puramente de inmigración. Y claramente en esa situación el gobierno pudo probar de una manera administrativa de que él había tenido ese tipo de entrenamiento, era una persona que su proveniencia era
de ese tipo de función y como no se reportó, entonces esencialmente comete un fraude de inmigración. En este caso tenemos un individuo que ha sido arrestado, que presuntamente está en un centro de detención de inmigración, porque claramente no ha ido a la Corte Federal, no estuvo ni ayer ni hoy frente a ningún magistrado, ni en Fort Lauderdale, ni en Miami, donde potencialmente podría estar si hubiera sido arrestado bajo esos cargos. No le han radicado cargos de fraude de inmigración de índole criminal, pero sí pueden radicarle esos cargos para tratar de invalidar su estatus legal en los Estados Unidos, basado en que mintió cuando no declaró como parte de su proceso de obtener esa residencia de que él había tenido una función como personal de inteligencia, de contrainteligencia, del MININT, haber recibido algún tipo de entrenamiento, ciertas cosas que tienes que declarar ante el Servicio de Inmigración para tú poder lograr esa residencia. Entonces, yo no le voy a dar el mismo crédito que le estamos dando que haya venido aquí a retirarse, porque también es posible que él haya venido aquí, haya mentido en no declarar la verdad con respecto al haber sido parte de esos organismos represores en Cuba, con la intención de continuar trabajando para el gobierno de Cuba, escondido detrás de una residencia de los Estados Unidos, para no llamar la atención, crear una vida aquí y vivir como cualquiera, pero seguir en función. Yo no estoy diciendo que eso es lo que haya pasado, pero en la medida en que estemos analizando diferentes posibilidades. Que ayer no la habíamos... Bueno, pero acuérdate también que aquí hablamos mucho acerca del caso de Rocha. Ajá. Y el caso de Rocha es interesante porque por muchos años él tuvo mucho que ver con la manera en que se enfocó la política norteamericana hacia el régimen de Cuba. Tanto fue así que él daba la idea de que la seguridad nacional de los Estados Unidos dependía de una Cuba fuerte. Y por muchos años se pensó eso. Por muchos años se creyó que esa era la vía en la que se tenía que ir. Ahora nos hemos dado cuenta que fue un espía. De hecho, tenemos una entrevista donde él dice exactamente eso. La idea era, mira, a los Estados Unidos le conviene más Raúl Castro, porque Raúl Castro controla que no haya un éxodo masivo. Claro. Que es lo mismo con claro, que pero eso permitía personas que llegaran a los Estados Unidos escondiéndose detrás de una residencia para seguir en función del régimen. Claro. Hay una sola amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos de parte de esta Cuba, un país pequeño, un país débil, un país en bancarrota, como Carmelo Mesa Lago lo ha dicho siempre, y es que el día en que se pierda el control de parte del gobierno cubano sobre la situación nacional, se podría dar un éxodo masivo de cubanos viniendo hacia Florida. Mira qué curioso, a simple vista parecía que estaba criticando al régimen castrista, pero está vendiendo exactamente el mensaje que necesitaba y que necesita todavía hoy. Exacto, y por todos esos años facilitó esa política, esa forma de pensar, facilitó mucho para que el gobierno de Cuba mandara represores para acá, y no solamente represores, sino espías en función. Y yo no voy a decir que este señor que arrestaron ayer es un espía o estaba en función. Pero la pura verdad... existe esa posibilidad. Existe esa posibilidad. De que y yo no creo es solo que está... un represor, que puede ser alguien que en realidad sospechan que está realizando aún hoy labores de espionaje, o hasta ayer labores de espionaje, y era, pues, digamos que más fácil entrarle. Y lo que me gustaría cuando regresemos de la pausa, que usted me explicara los agravantes que tiene para un detenido que lo sea por inmigración. ¿Cuánto tiempo podría pasar en la cárcel? Etcétera. Volvemos ahora. Hablábamos de... Tú dices, bueno, lo detuvo inmigración, quien sea. Se salvó. Y yo me quedo así, digo, ni tanto. Porque, y aquí para las preguntas al doctor Nelson Rodríguez Varela, yo he visto gente que ha estado tiempo indefinido en cárceles de inmigración. Sí, porque el proceso en la Corte de Inmigración es un proceso administrativo.
es un proceso que no es criminal. Cuando tú hablas acerca de un proceso administrativo, la detención es administrativa. Eso no es una detención que se puede atacar de la misma forma que tú puedes atacar una detención en la Corte Criminal, porque no existen los mismos recursos, no existen los mismos tiempos. En la Corte Criminal te arrestan y te tienen que llevar frente al juez, y hay un tiempo específico para hacerlo. El juez está obligado a tomar determinaciones de custodia de forma inmediata, y se considera lo que dije anteriormente, ponerlo en libertad si la Fiscalía no puede probar que es un peligro para la comunidad o que presenta un riesgo para la seguridad de los Estados Unidos. Tiene mucho más chance. Después se lo asignan a un juez federal que va a empujar el juicio. Eso no le da a veces tanto tiempo al gobierno federal de preparar el caso de una forma más apropiada. Si tú lo haces de esta forma, tú lo puedes detener por mucho más tiempo, como en el caso que mencionaste anteriormente. Los procesos son completamente diferentes. Lo que la Fiscalía tiene que entregar es muy diferente a lo que habría que hacer en una corte criminal. No tienes un derecho a un juicio por un jurado y por lo tanto no existen las mismas garantías procesales. Te pueden mover donde quieran en el país. Después del 9/11 hicieron eso y mantuvieron mucha gente basado en cargos de inmigración por un montón de tiempo, antes de que te dieran a ti esencialmente tu día en corte. Eso le da a la Fiscalía mucho más tiempo para investigar el caso, para ver si este señor o cualquier otro señor que esté arrestado bajo las mismas circunstancias se le puede hacer un caso criminal, que realmente si tú puedes probar fraude de inmigración en la Corte de Inmigración, probablemente tienes muchas posibilidades de probarlo en la Corte Criminal también, pero no tienes que llevarlo a la Corte Criminal y ofrecerle esas garantías procesales a priori. Lo puedes hacer después de que cumpla todo el proceso administrativo, vas y lo recoges, lo traes a la Corte Federal y lo acusas. Y eso da mucho más partido porque en mi opinión, y hemos visto cómo devuelven personas convictas a Cuba constantemente, cómo deportan personas a Cuba, deportar individuos que están en los Estados Unidos mintiendo acerca de sus propósitos aquí, no es un castigo, no asusta a nadie con respecto a lo que está pasando. Ahora, si tú lo encausas, lo sometes a una situación delictiva, criminal, a un juicio, donde podría entonces ser encontrado culpable, pues entonces tú tienes más posibilidades de castigar a esa persona como debe ser por violar las leyes norteamericanas. Aunque hemos visto en el pasado que a cambio de nada los Estados Unidos ha devuelto muchas personas a Cuba de una manera idiótica. No tengo la menor idea por qué lo harían, porque Cuba no tiene nada que ofrecer a cambio de los espías, no van a haber elecciones libres y mienten como siempre. Pero el proceso de los Estados Unidos es legítimo y debería de considerarse de esta forma. En este caso se está llevando inmigración para ganar tiempo, se está llevando inmigración para poderlo detener por más tiempo, en lo que potencialmente averiguan más cargos o más oportunidades de procesarlo. ¿Sabes que escuchándolo he pensado en una tercera posibilidad? De que, yo no sé, porque hoy estaba preguntando, ¿quién fue el que dijo que hoy iban a revelar el nombre y mostrar más videos? Y no encuentro de dónde salió eso. A lo mejor no lo enseñan. Pero es que en inmigración, en la Corte de Inmigración tú no tienes que divulgar esos nombres. Claro. En la Corte Criminal te tienen que presentar frente a un magistrado, ahí están los nombres, los apellidos, los cargos, tiene la Fiscalía que informarle al juez y al acusado exactamente por qué está detenido. En la Corte de Inmigración no es así. Y antes de que llegues a la Corte, antes de que tengas una posibilidad de hacer un caso de fianza en la Corte de Inmigración, puede pasar un montón de tiempo. No es lo mismo. Es una situación mucho más restrictiva para el acusado. Porque yo nunca había visto, yo no recuerdo, vamos a ver de nuevo la foto, ese misterio hollywoodense, le dije yo, pero de que te ponen una foto de espaldas, podríamos estar ante la posibilidad de que no nos enteremos en buen tiempo, o quizás de quién es, de que no tienen la menor intención de decirnos quién es. Podría ser, o que esa foto realmente tenga una relación a la persona que está acusada y no, o que fue arrestada, y que no sea una foto de archivo de algún tipo, simplemente para no divulgar la persona. Yo no estoy diciendo que sea así, y mi mente no está muy diseñada a especular. Puede ser cualquier cosa. Pero realmente hasta que esa foto no se valide con esa persona, no te podría decir. Yo creo que para opinar ahora mismo, Cao,
específicamente sobre el caso, hay que esperar a tener un poco más de Me información. gusta eso que dice usted, de que su mente no está diseñada para especular. La mía está diseñada para especular. Bueno. Porque muchas veces, es que primero en Cuba aprendimos a leer entre líneas. O sea, los periódicos oficiales te enseñaban una cosa y tú dices, no, pero en realidad lo que está pasando es otra, ¿no? Porque escondía la verdad. Bueno, Entonces, y eso es un don de especular de una forma precisa. No de manera amarillista, sino con detalles. Aquí está, precedente de Aboy, un espía al que detuvo inmigración y no el FBI. Pero a ver por qué una persona que viene a los Estados Unidos de Cuba, que ha tenido que ver con el gobierno de Cuba, ha sido represor o lo que sea, viene aquí a los Estados Unidos, dice la verdad y pide asilo para que no lo devuelvan a Cuba en función de haber cooperado con el gobierno de los Estados Unidos. Mucha gente lo ha hecho así. Sí. Pero otra gente viene y miente y no lo dice esperando que no lo descubran. La pregunta mía es, ¿por qué? ¿Por qué esa persona no está diciendo lo que tiene que decir y dice la verdad? Porque a lo mejor tiene una función. Claro, en Cuba, si saben hacer algo, es engañar. Saben esconder las cosas. Saben proponer personas aquí en los Estados Unidos de una manera que pasen desapercibidos. Y mientras tanto surge la red avispa, surgen un montón de casos. El caso de Rocha, 30 y tantos años en función. Y ahora es que nos venimos a dar cuenta por alguna razón o por otra. Eso es increíble, Cao. A mí me cuesta trabajo pensar que eso sucede por casualidad. Pero algo tiene que estar pasando para que eso ocurra así. Pero fíjense aquí, volvemos al caso de Aboy, de la red avispa. El Tribunal de Estados Unidos determinó que Aboy violó una ley de inmigración que establece que un extranjero que ha recibido entrenamiento en espionaje debe registrarse ante la Fiscalía. Cada vez que el FBI o las autoridades norteamericanas te dicen que tú has recibido entrenamiento, eso te están diciendo otra cosa más, que tú eres un espía consciente o fuiste un espía consciente. Porque si tú recibiste entrenamiento, no fue que tú creías que ibas a ir a las Olimpiadas. Tú sabes para qué recibiste entrenamiento, que es lo que pasó con los profesores Álvarez de FIU. ¿Cierto? Que mucha gente, no, eran unos pobres infelices equivocados. No, el FBI dijo que recibieron entrenamiento. Están diciendo que son espías conscientes y eso es un agravante sin duda de ninguna clase. Bueno. Ahí está exactamente el pedazo del párrafo. Pero otra cosa que le quiero preguntar, doctor, cuando el caso Elian González, las prerrogativas que tiene inmigración, yo recuerdo que la 13ª Corte de Apelaciones de Atlanta dijo lo siguiente: creemos que el niño tiene derecho a un día en corte, pero como está en manos de inmigración, inmigración tiene la prerrogativa de permitirlo o no permitirlo. Y como ya sabemos, no fue así. O sea, que... Claro, yo creo que fue una equivocación hacer lo que hicieron, de la forma que lo hicieron. Y debía de haber tenido su día en corte y no debían de haberlo entregado de la forma que lo entregaron. Hay mucha gente que quedó muy disgustada con eso, muy disgustado con la administración. Pero también es una administración que hemos visto que no tiene ningunos dientes contra Cuba. Permiten que viaje aquí ese señor, un abogado americano recibiendo dinero del régimen para que represente a Juan... al padre de Elian. Al padre de Elian. Ese caso fue verdaderamente un asco desde el punto de vista procesal. Pero si te pones a pensar... Pero te dice los poderes que tiene inmigración. Sí, los poderes que tiene inmigración y la falta de garantías procesales que existen, no solamente a veces para el acusado, sino para las personas que tienen un interés en el caso, como fue la familia del niño Elian González aquí en Miami. Pero es muy fácil cuando inmigración puede tomar estas decisiones sin ninguna repercusión. Y hemos visto cantidad de personas que han venido aquí a los Estados Unidos de Cuba, que han hablado las cosas como son y se han quedado y hoy en día viven entre nosotros. Pero el haber venido aquí a los Estados Unidos de la forma que vino este señor presuntamente, y tenemos que esperar a ver exactamente cuáles son las pruebas, yo creo que ese caso sí lo vamos a ver en las Cortes. Si no, no estamos en medio de una administración que yo pienso que van a ser muy benevolentes contra Cuba. Yo creo que hay un nuevo sheriff en el pueblo que no solamente ha buscado a este señor, sino que van a buscar algunos más, y yo presumo que esto no va a ser el último caso de esa índole. Aquí tiene que haber mucha gente, Cao, escondidos de la misma forma. Pero ya por último, antes de pasar, usted como abogado, yo como periodista cubrí el caso, y hubo varios casos, el de Mariano Fajet, el de la red avispa, y mi impresión es que
no es fácil para la Fiscalía demostrar ante un jurado espionaje, porque la gente no entiende de espionaje. Y un abogado habilidoso puede enredar la pita de una manera donde de repente necesitas unanimidad, ¿no? Y el nivel de prueba es el nivel de prueba mayor que existe en cualquier corte. Entonces tienes que ir con una cantidad de pruebas muy evidentes y a veces prefieren, pues, usar, y ya tenemos aquí utilizar a inmigración. Bueno, pero exacto, y utilizas inmigración por ese propósito de que tú puedes detener a esa persona de forma administrativa. Pero vimos inclusive en el caso de Rocha que los Estados Unidos no acusaron a Rocha de los cargos que realmente Rocha se merecía haber sido acusado, donde la evidencia realmente estaba ahí. Y negoció un acuerdo que, bueno, podría ser el fin de la vida de Rocha, pero al final yo no creo que le pusieron los cargos que realmente se le debían de haber puesto, y no estoy seguro por qué razón. Y, si me permite, no voy a especular. La producción, yo especulando aquí. dos cosas más que he descubierto observando los temas de espionaje. Una, muchas veces el FBI no quiere llevar a un juicio a un espía porque para poderlo condenar tiene que revelar una serie de información que no quiere que se haga pública, o tiene que llevar unos testigos que no quiere que aparezcan en la luz pública, aunque puede ocultar, yo sé, determinadas cosas. O sería muy bochornoso hacerlos por las propias acciones del gobierno que permitió por tanto tiempo que eso ocurriera de esa forma. O sea, que hay mucha, no siempre. Y luego lo otro que he descubierto es que no son tan duros con el espionaje como uno cree, porque tienen también la presión de, bueno, yo capturé al espía A, ruso, por ejemplo, y lo condené a cadena perpetua. Pero entonces los rusos te pueden coger al espía B, que lo tiene también Estados Unidos en Moscú, y condenarlo a cadena perpetua. Sí, claro. Entonces, esas son por eso vemos los intercambios a cada rato. Consideraciones. Hay un montón de consideraciones extralegales, digamos. Sí, pero esas son consideraciones que vienen más bien, y yo lo recuerdo, durante la Guerra Fría, durante aquellos momentos entre Rusia y los Estados Unidos donde estaba ocurriendo. Hoy en día los chinos son espías y los otros son espías y funciona de forma diferente. Con Cuba no debe haber ninguna relación de devolverle a nadie a Cuba, porque Cuba no tiene nada verídico que ofrecer en este caso. Totalmente de acuerdo. Si quieres presionar a Cuba, no puedes entrar en negociaciones migratorias con ellos. No, para nada. Están desesperados, están diciendo, estamos listos para recibir aquí deportados. Sí, está bien. Ahora cambia la cosa porque tienen alguna preocupación. Y aquello se está desmoronando. Es un cascarón. Aquello es un caos. Y esto es solamente un nivel más que estamos viendo, donde ahora yo me imagino que van a seguir buscando personas, están sacando información de alguna parte. No sé si Rocha estará cooperando con respecto a algunas otras cosas, que eso también cabe la posibilidad. Claro, otra cosa. Y no estoy diciendo muchas que veces no lo haciendo. quieren llevar a la fiscalía porque lo que quieren es que hable. Es posible por este tiempo. Cuéntame, se lo van a proponer. Bueno, muchísimas gracias, doctor, de verdad. Fíjese, cuando regresemos vamos a tener